Buenas tardes. En la jornada del día de hoy vamos a desarrollar la temática la educación como derecho humano inalienable. En este sentido, tomamos como punto de referencia los fundamentos legales de la educación como derecho humano a nivel mundial. Y el primer documento oficial donde se hace la declaración de este derecho, del derecho a la educación, es la Declaración de los Derechos Universales en 1948, en su artículo 26. Quiere decir que desde hace 72 años estamos hablando del derecho a la educación. En este sentido, su artículo número 26 nos plantea los siguientes elementos. Toda persona tiene derecho a la educación, debe ser gratuita, la instrucción elemental será obligatoria. Esta instrucción elemental está relacionada con lectura, escritura y conocimientos matemáticos para el pleno desarrollo de la personalidad humana, que implican el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para fomentar la comprensión, la tolerancia, la amistad entre las naciones, todos los grupos étnicos o religiosos. En este sentido, cuando se plantea la educación como un derecho humano, vemos que esa educación no es cualquier educación, una educación que apunta al desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas para las prácticas activamente en la sociedad. Se hace una estrecha relación entre el derecho humano a la educación y la lucha contra la pobreza, porque se plantea que la educación permite conocer y en la medida que conocemos podemos defender todos los otros derechos correspondientes a cada persona para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la consolidación de la democracia. Para promover la defensa del derecho a la educación se abren otros derechos, mientras que negarlo lleva a negar los derechos humanos. Por eso es su estrecha relación, indivisible, interrelacionado. El derecho a la educación hoy, en cada uno de los contextos que se vive, es garantía de otros derechos. Y tenemos, por ejemplo, garantizar, por ejemplo, en el contexto venezolano hoy, en tiempos de pandemia, el derecho a la educación. Se garantiza, por ejemplo, el derecho a la alimentación con el programa de alimentación PAES. Entonces vemos la estrecha relación de la garantía de un derecho para lograr otro. El derecho a recibir una educación que cumpla con los requisitos, con los siguientes requisitos. Disponibilidad. La educación debe ser gratuita y obligatoria para todas las personas. Nos plantea la accesibilidad. Se elimina toda forma de discriminación en el acceso a la educación. Aceptabilidad. La educación debe ser de calidad a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la adaptabilidad. La educación debe adaptarse a cada alumno y yo lo veo desde un contexto más amplio, no a cada alumno, a cada territorio, a cada comunidad, a cada contexto según su realidad económica, política y social, para así lograr un desarrollo integral del ser humano en el ámbito donde desarrolla su vida cotidiana, donde los conocimientos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se genere esté íntimamente relacionado con mi realidad social, económica y política e histórica. En este sentido, vemos que hay una serie de acuerdos internacionales sobre el derecho a la educación. Partimos de la Declaración de los Derechos Humanos, pero también después, en 1966, se hace el Pacto Internacional sobre los Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales. Y en 1976, en ese mismo Pacto Internacional de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, se retoma el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos.
textualmente. Está la declaración de la Convención de los Niños, Niños y Adolescentes, donde hay dos países que no lo firman y uno de ellos es Estados Unidos y el otro en África. Y tenemos el Fondo Mundial sobre la Educación, donde en el 2000 se hace el programa La Educación para Todos. También tenemos otros que podemos mencionar como la Agenda 2030, donde tiene un objetivo dedicado a la educación. Y vemos cómo cada uno de estos convenios internacionales garantiza que los estados cumplan con este derecho. Por eso la importancia de la educación como un bien público, donde nos plantea la responsabilidad esencial del Estado y esa educación para el bien común. Esa educación como un bien público es garantizar el derecho a la educación para todos, es la salvaguarda de la justicia social, el interés público en la educación y es la preservación de los intereses colectivos de la sociedad. De aquí de la importancia que esa relación entre la educación, garantizar el derecho a la educación como un derecho humano y la educación como un bien público están íntimamente relacionados y ligados. Y es el Estado garante de cumplir esto. Por lo tanto, todas las políticas públicas que adelanta el Estado en función de la educación van en sentido a garantizar este derecho. Y el Estado tiene una participación en los distintos niveles de educación. Los principios fundamentales de la equidad, la igualdad y la oportunidad y la justicia social son elementos fundamentales para la garantía de este derecho. Se propone el desarrollo del sistema sostenibles en la educación, que son sistemas donde se tomen elementos como la persona, las comunidades, la sociedad, para desarrollar todas sus potencialidades. La educación es un motor, se puede decir que es un motor de desarrollo, pero un motor de desarrollo que responda a las realidades económicas, sociales, políticas, históricas y culturales de cada realidad. Por eso la importancia de la educación contextualizada. La pedagogía contextualizada. Buenos días, soy Francis Rivas Roa, su profesora de pensamiento pedagógico emancipador. En esta oportunidad vamos a estar trabajando, vamos a aproximarnos a los referentes teóricos presentes en el pensamiento pedagógico emancipador latinoamericano y caribeño. Antes de iniciar la clase, me gustaría que repasáramos un momento cuáles son los objetivos específicos de nuestra unidad curricular. Son 4 y tenemos entonces caracterizar el pensamiento pedagógico latinoamericano y caribeño. Aquí se nombran algunos autores, pero aún faltan otros. El que escojamos, el que nos sustente, el que hagamos de elemento estructurante de nuestra investigación, tiene que ver con la formulación de nuestro problema, tiene que ver o con la posible solución, o tiene que ver con el antecedente del problema, ¿no? Eso nos los va a ir dando la profundidad de la investigación, de la búsqueda. Otro objetivo es dilucidar los fundamentos teóricos del pensamiento pedagógico. Una vez recogido el pensamiento, tenemos que ver cuáles son sus fundamentos teóricos. El otro elemento es valorar ese papel que juega el pensamiento pedagógico en las luchas sociales.
por la educación popular en América Latina. Y por último, reflexionar y sistematizar su práctica pedagógica a la luz de los aspectos abordados en el pensamiento pedagógico. Ajá, es pensar, ¿ves? Como les decía al principio, es cómo nos relacionamos con el pensamiento pedagógico desde nuestra práctica pedagógica, a la luz de esos aspectos abordados en el pensamiento latinoamericano. Esto nos va a permitir posibilitar la concreción de una pedagogía para la transformación social, tomando en consideración nuestro contexto. Nuestra agenda del día de hoy, como les dije al principio, tenemos el objetivo de la clase, que es aproximarnos a los referentes teóricos presentes en el pensamiento pedagógico emancipador latinoamericano y caribeño. La agenda de trabajo está compuesta por las reflexiones sobre el pensamiento pedagógico que vamos a hacer, unas orientaciones que les voy a dar en tanto qué debemos revisar, cuáles son esos problemas de realidades educativas, qué debemos considerar, ese contexto social, político, histórico, geopolítico, la pedagogía crítica, la educación emancipadora, la educación popular, o sea, ¿qué debemos considerar? Cuarto, ¿para qué debemos revisar los fundamentos teóricos presentes en el pensamiento emancipador latinoamericano y caribeño? Ahí les traje un ejemplo. Y por último, un ejercicio que ustedes traerán para la próxima clase. Las reflexiones sobre el pensamiento pedagógico emancipador que quiero hacer el día de hoy están próximas a que reflexionemos sobre la importancia de estudiar nuestros referentes, los nuestros, los de aquí, los de América Latina, los del Caribe, son los que nos van a permitir derrumbar estructuras impuestas mediante paradigmas. Y eso nos ha tenido a nosotros atados, porque los paradigmas que hacen nos obligan a mantener estructuras mentales para preservar el status quo de ellos y desvalorizar nuestros elementos sustantivos, como nuestra historia, como nuestros referentes, que también los tenemos y tenemos mucho. Desconocer a Simón Rodríguez, le decían el loco, desconocer a Paulo Freire, desconocer a Hugo Chávez, desconocer muchos de los tantos pensadores, filósofos latinoamericanos y caribeños. Eso no es casual, eso es una imposición. Entonces quiero empezar diciéndoles que un pensamiento de Hugo Chávez que dice: es la integración social la que debe marchar adelante del proyecto alternativo bolivariano y debe incluir lo político, por supuesto, la integración política, la integración económica, la integración en todos los órdenes, adecuada por supuesto a los tiempos que vivimos, pero nosotros estamos obligados a integrarnos. Primero porque lo queremos, pero ni siquiera solo por eso, es que lo necesitamos. Y sobre todo lo necesitan nuestros hijos y los nietos de nuestros hijos. Ellos sobre todo necesitan que nosotros triunfemos. Vamos a unirnos de verdad para vivir y para que viva nuestra patria grande latinoamericana y caribeña. No es casual este pensamiento del comandante. Esta máxima no es casual, porque tenemos que reconocernos, tenemos que valorarnos, tenemos que unirnos, tenemos que luchar juntos, tenemos que tumbar estructuras. Y en ese sentido, en este momento que están haciendo un doctorado en la Universidad Bolivariana de Venezuela, es importante reconocer el pensamiento pedagógico emancipador latinoamericano y caribeño. Eso es uno de los elementos por los cuales existe también esta unidad, porque nos permite revisar, sistematizar, conocer, profundizar. Y eso les da la fuerza suficiente para fundamentar teóricamente el trabajo. Las reflexiones. La unidad curricular se inscribe dentro de un diálogo abierto e inconcluso, que nosotros debemos ir enriqueciendo en la medida que hagamos las investigaciones.
si nosotros estamos consolidando el pensamiento de Paulo Freire y definimos algunas dimensiones de trabajo y vamos sistematizando, esto nos da un aporte teórico, pero también nos da un aporte práctico y nos da un aporte tangible que podemos ir consolidando en una gran biblioteca latinoamericana y caribeña. Lo que estamos buscando es romper con ese pensamiento único, con ese dogmatismo cultural que nos han impuesto y reconocer entonces la interculturalidad de los pueblos. Vamos a intensificar la voluntad de transformar y analizar a la luz de experiencias que tenemos nosotros como educadores que somos para poder poner mediante una política orientada la justicia social, el desarrollo integral, la libertad. Esta perspectiva se asume desde una posición crítica para comprender los problemas que vayamos consolidando. Además, debemos despertar la curiosidad en esta búsqueda permanente. Esto es lo que se busca esencialmente en la unidad curricular. Cuando estudiemos la realidad educativa, tenemos que considerar también qué está ocurriendo alrededor, en el contexto social, político, histórico, geopolítico, enmarcados en un análisis crítico que busca la emancipación. No somos ahistóricos, no estamos aislados, no podemos seguir siendo invisibilizados. De allí la importancia entonces que consideremos el contexto social, qué está pasando en ese momento. Ahora no pueden haber investigaciones que no estén considerando la pandemia. No pueden haber investigaciones que no estén considerando que este país tiene más de 5 años bloqueado. No pueden haber investigaciones que no estén considerando toda la problemática que ocurre desde el decreto Obama. Las investigaciones tienen que considerar lo estratégico que es la patria, el carácter geopolítico que tenemos, esa importancia que somos en la región, porque somos una bandera de la emancipación. Podemos ser ejemplo de lucha, ejemplo de dignidad, ejemplo de perseverancia. Somos ejemplos. Eso hay que considerarlo. Todo lo que trabajemos con las lupas, con los lentes, con la mirada crítica, de la pedagogía crítica. Una pedagogía que está buscando que podamos sustentar la educación emancipadora. El ejemplo que les traje, que trabajé, es el pensamiento de Paulo Freire, pedagogo brasilero, nacido en 1921, fallecido en 1997. ¿Para qué? Para que podamos ver cuáles son las categorías que develan el pensamiento filosófico de Freire, para yo poder darle la fuerza teórica de decir que es un principio pedagógico. Bueno, en este párrafo pueden ver que el principio pedagógico que devela a Paulo Freire es la pedagogía humanista y liberadora. Uno va revisando los pensamientos, haciendo las lecturas y puede ir consiguiendo las categorías. En este caso es la pedagogía humanista y liberadora. Otros principios de este pedagogo brasilero tiene que ver con la búsqueda de la esencia del ser humano. Cuando se plantea quién es el hombre y por qué estamos en el mundo. Otro de sus principios es esa lucha contra lo que era la concepción de la educación bancaria, considerando que los estudiantes ya vienen con una historia, tienen un conocimiento, pueden participar de su proceso de educación. La educación problematizadora es otro de los principios pedagógicos para poder contrarrestar esa educación bancaria. Esto le da unidireccionalidad al proceso de formación y la dialogicidad. Él dice que los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra.
qué importancia le está dando a la palabra el maestro Freire. Otro principio que orientaba a Freire era que los estudiantes debían entender su propia realidad. Esto formaba parte de la actividad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto así les permitía orientarse hacia la transformación de la realidad. Por eso era importante y es importante que las actividades de aprendizaje se concentren en la transformación de lo que está pasando, de la problemática. Bueno, viendo ya que el maestro Freire tenía unos principios, otra de las categorías que estamos trabajando y que nos permite aproximarnos en este pensamiento es determinar cuál era el método que utilizaba el maestro Freire para poder dinamizar, concretar su propuesta de carácter pedagógica y emancipadora, ¿no? Entonces, bueno, en este método conseguimos que el maestro buscaba concienciar y politizar al estudiantado. Él decía que la educación es un acto eminentemente político, porque uno debe tomar partido, debe fijar posición. Y cuando tienes elementos sustantivos en la realidad que te permiten ir develando cuáles son las fuerzas de poder y cuáles son los elementos de contradicción, es allí justamente cuando tomas partido. Otra parte de su método pedagógico era la metodología surgida de la propia práctica social. Esa manera de buscar, reflexionar, problematizar, esa práctica para transformarla, ¿no? Otro es que esa práctica no era solamente para conocer, para determinar, no. Era para someter lo que se determinaba al cambio, ¿no? Una evolución dinámica, una reformulación. Otro elemento es que tenía que ser del poder popular que surgiera la respuesta. La respuesta surgía del pueblo, pues. ¿Qué significa para ellos ese salto cualitativo que busca cambiar, ¿no? Eso permitía entonces tener convicciones y opiniones. Bueno, el que estaba convencido de transformarlo y el que no es el que emite a veces las opiniones o viceversa. Tomé también como importante enseñarles las fases del método, de ese método del que acabamos de hablar. Bueno, aquí están las fases. Búsqueda de palabras y temas generadores para ver qué había de riqueza silábica y el elevado grado de participación. ¿Por qué? Por experiencia. Codificación de las palabras en imágenes visuales que alentaban a los participantes sumergidos en la cultura del silencio a emerger como autores. Introducción del concepto antropológico de la cultura, con su diferenciación entre el hombre y el animal. Y codificación de las palabras y temas generadores en un círculo de cultura, bajo el discreto estímulo de un coordinador que no era un maestro, en el sentido convencional, sino un educador educado en diálogo con educandos educadores. Todos los elementos que acabamos de ver sobre las fases del método le permitían al maestro una nueva codificación creativa, explícitamente crítica y encaminada a la acción en la que los ex analfabetos empezaban a rechazar su papel de simples objetos en la naturaleza y de la historia social, empezaban a convertirse en sujetos de su propio destino. Maravilloso, ¿verdad? Porque en ese momento el maestro Freire estaba preparándose y trabajando con campesinos analfabetos, pero que sabían, tenían sus historias, sabían contar, sabían la medición de la hectárea, la producción de la semilla, la cosecha, los ciclos, todo un conocimiento que solo le faltaba una herramienta importantísima, pero que por culpa de esa herramienta entonces se invisibilizaban, eran sujetos de perversión, maltratados, bueno, todo lo que significa esa autoestima limitada, porque eres analfabeto, bueno, analfabeto lo decimos con decencia, ¿no? Pero imagínense todas las cosas que pudieron haberles dicho.
o que les dicen a las personas que no han tenido la posibilidad de aprender a leer. Por último, les dejo el ejercicio que me gustaría que ustedes con una lupa, con esos lentes de la curiosidad, saquen las similitudes y las diferencias entre estos dos maestros. Aunque los dos no sean de la región. Tenemos a nuestro maestro venezolano, Andrés Bello, y tenemos al maestro Bostani. Investiguen de dónde es y por qué pensaba así. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hoy vamos a conversar sobre las transformaciones que atraviesa un problema de investigación, teniendo en cuenta que el problema es el inicio, el planteamiento del problema es el inicio, o más que el planteamiento, la construcción conceptual, metódica y práctica del problema de investigación es el inicio de todo proceso de indagación. Para ello, vamos a comenzar con una cita del cuento Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, pero no la extraigo de un libro de cuentos, sino de esta obra de Noah Hiddelstein, La ciencia de la educación comparada, con la que comienza en el capítulo 8 del libro, dedicado a los modos de conocer. Entonces nos dice Alicia: no puedo creerlo. No, se complació la reina, se compadeció la reina. Prueba de nuevo. Toma aliento y cierra los ojos. De nada sirve intentarlo, rió Alicia. No se pueden creer cosas imposibles. Me parece que no has tenido mucha práctica, dijo la reina. Cuando tenía tu edad, siempre lo hacía durante media hora diaria. Vaya, si a veces he creído hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno. ¿Qué es lo imposible en este caso? O lo que podría considerarse como imposible, que luego de que nos cuesta tanto, luego de costarnos tanto, definir el problema de investigación, nos digan, ok, va a tener transformaciones, va a tener cambios, va a evolucionar y puede llegar a presentarse de una manera muy diferente. Les presento en esta ocasión mi experiencia con una de las experiencias más cercanas en lo personal de investigación fue la construcción de la tesis doctoral que presenté en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, UNEFA, para el doctorado en Innovaciones Educativas, titulada Estudio de las relaciones teóricas entre la política educativa y los procesos curriculares de la educación primaria venezolana. Este trabajo, la tesis doctoral para el doctorado en Innovaciones Educativas, contó con la tutoría de nuestra otra profesora de seminario de investigación, la doctora Anabel Villarroel Moreno. Y cómo ocurre esta... Les voy a comentar cómo me ocurrió y a partir de ello voy a hacerles unas recomendaciones, invitaciones y llamados a la reflexión desde su práctica. Recordemos que en Seminario de Investigación 1, en el primer semestre, nos corresponde entregar en esta ocasión, en el primer semestre, una recolección bajo la denominación de glosario, la recolección de los conceptos y categorías esenciales para su proceso de investigación. Si usted va a estudiar los procesos curriculares, seguramente tendrá que definir proceso y tendrá que definir currículo. Desde 3 autores sólidos más
más la manera en cómo lo percibirá, lo entenderá y lo asumirá para su proceso de indagación. Y también debe presentar como trabajo final, ojalá, repito nuevamente, ojalá tengamos distintas revisiones de ese trabajo, un ensayo con relación a ese proceso de indagación, a la manera en cómo usted va a abordar el estudio. Entonces, arrancamos con la revisión de la transformación de los problemas de investigación. En una de las primeras clases del doctorado en innovaciones educativas, la doctora Teresa de Jesús Noguera nos comentaba: si yo tengo que hacer una investigación, lo primero que necesito es saber en dónde me ubico. Para eso me circunscribo dentro de un triángulo, y este triángulo tiene como vértice superior lo que conozco, que es lo que yo sé. Hay contadores que se atreven a hacer un doctorado en educación porque están dando clases. Dan clases en la universidad y entonces les interesa avanzar en el saber educativo, obtener una titulación elevada, pero yo lo que enseño son las normas internacionales de contabilidad. Posiblemente no vaya a trabajar los aspectos fundamentales del diseño curricular. Me interesa la enseñanza de la contaduría. Además de eso, me adelanté. El que me interesa es el segundo vértice. ¿Qué me interesa? Ok, yo soy contador, pero del área contable me interesa el control interno de las organizaciones. Pero en un doctorado en educación entonces pregunto del área educativa qué es lo que me importa: la enseñanza, el aprendizaje, el diseño curricular, las formas de evaluación, las prácticas educativas tradicionales o las formas de transformación del quehacer escolar. Tercer vértice con el que cerramos nuestro triángulo del posicionamiento, de la ubicación, del dónde está el investigador. ¿En dónde me desenvuelvo? Aquí entonces tenemos de inmediato la razón por la cual un abogado se interesa, en lugar del doctorado en Derecho Constitucional, en un doctorado en Educación. Trabaja en el área educativa. Entonces, comenzamos haciendo una revisión, en este caso, una revisión personal, y les comento mi experiencia. En primer lugar, lo menciono a modo de chiste, pero además de chiste, lo presento como una descripción de la ubicación, de mi ubicación como sujeto en el área educativa. La educación, en el caso de mi familia, es algo a lo que se dedicaron distintos sujetos significativos dentro del hogar. Así yo digo que soy un docente de sangre azul, vengo de la nobleza educativa porque soy hijo, nieto y bisnieto de educador. Esto marca la postura del sujeto con respecto al quehacer educativo. Entonces, ¿qué otra cosa? Me formé en el área de la comunicación social, trabajo desde hace más de 10 años el quehacer comunicacional. Aún cuando estudié, el primer pregrado que hice fue en educación primaria, educación integral, le decimos en Venezuela. Voy a utilizar términos internacionales con sus equivalentes en la particularidad educativa venezolana. Cuando estudié el pregrado en educación, entonces me incorporo en el aula de educación primaria, que es de primero a sexto grado en el caso venezolano, el subsistema de educación básica, y
En ese mismo momento comienzo a estudiar la maestría en gerencia educacional y me interesó para aquellos días y todavía me interesa, la capacidad del director escolar como autoridad formal de la institución educativa, de la institución escolar, de la institución escolar, del liceo, de la escuela, su relación con la comunidad, que, que la comunidad es, además del entorno que circunda al edificio escolar, también son los padres de los niños, las niñas y los jóvenes que estudian en este establecimiento educativo. Alguna participación deberían tener. El docente necesita la participación del padre y del representante. Hicimos en aquel momento un trabajo destinado a conocer cómo eso ocurre en Venezuela y de allí salió como alternativa de solución un programa de capacitación con esas palabras, programa de capacitación para directivos escolares. Luego veremos por qué de capacitación pasamos al concepto de formación. Efectivamente era una maestría en gerencia educativa, entonces el término adecuado en ese momento era capacitación. Formación es un proceso mucho más amplio. En el año 2011 me incorporo a la educación universitaria y trabajé el área de metodología de la investigación con las carreras de mercadotecnia, administración de recursos humanos, gestión fiscal y tributaria, ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería industrial. Y en el año 2013 ingreso a la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la que trabajé por esta experiencia que ya había tenido con las ingenierías. Me incorporo al programa de formación de grado en arquitectura y ya con estas definiciones, con estos rasgos, usted podrá ubicarlos cuál corresponde al conocimiento, cuál corresponde al interés y cuál corresponde al desenvolvimiento laboral. Entonces, este triángulo, nos decía la doctora Teresa de Jesús Noguera, que comienza siendo un triángulo equilátero, pero poco a poco van inclinándose hacia una u otra parte, porque la dinámica cambiante del sujeto le empuja a hacer estos cambios, a hacer estas modificaciones en su quehacer cotidiano. Vamos a ubicar entonces, ¿qué es lo que yo creo conocer? Cuando das clase en un doctorado en educación, deberías presentarte como experto. Pero el rasgo distintivo por lo menos de mis profesores en la formación doctoral, fue orientar siempre a la duda con respecto a ti mismo. ¿Qué es lo que tú crees conocer? ¿Cuáles son tus desconocimientos? Y luego manéjate en el cómo salvar esta brecha entre lo que no conoces y lo que conoces. Es más lo que desconocemos que lo que podamos llegar a saber con certeza. Entonces yo creo conocer algunos principios de la pedagogía. Creo conocer sobre la administración escolar, sobre la comparación educativa. En el caso de la maestría en educación comparada, hicimos un análisis desde la perspectiva del materialismo histórico sobre las concepciones de la educación universitaria en Nicaragua y Venezuela. Las concepciones es un tema muy importante cuando hacemos un trabajo en educación. Además, también hice una maestría en planificación y creo conocer algo sobre el proceso de planificación. Ya vimos en un video anterior que la
planificación y la investigación son parientes cercanos y tienen relaciones importantes. Particularmente en nuestro caso, la investigación debe planificarse. Incluso cuando decimos que será flexible, tenemos que planificar esa flexibilidad. Y también manejo algunas áreas de la comunicación social. Luego de más de una década en el área, creo manejar algo. ¿Qué me interesa? Vamos a resumirlo en tres grandes áreas. Los aspectos de la planificación que incluyen la ejecución de los procesos y la valoración de los mismos. En el área filosófica, no soy un apasionado lector de Platón y Aristóteles. Me interesa principalmente la filosofía política y la filosofía de la ciencia. Y las tecnologías aplicadas, entendiendo tecnologías desde el dispositivo digital, el dispositivo electrónico que en este momento es muy utilizado, pero principalmente las tecnologías sociales. De allí que alguna curiosidad queda con respecto a muchas áreas, al punto que en casa, durante mi niñez, mi abuela, por lo general, cuando hacía preguntas reiteradas o cuando buscaba develar algunas inquietudes, decía: ya viene otra vez Cristóbal Colón a descubrir América. Teniendo en cuenta que aquello del descubrimiento también lo debemos poner en duda. Entonces, ¿dónde me desenvuelvo? En el momento que ya tenía avanzado el doctorado en innovación educativa y estaba trabajando ya en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el programa de formación de grado en arquitectura daba clases, coordiné las pasantías de arquitectura y luego paso a la coordinación regional del Programa Nacional de Formación de Educadores. Paso a trabajar con educadores, para formar educadores. Un cambio, pero un cambio que corresponde en ese momento a una oportunidad. El doctorado en innovaciones educativas es preferible hacerlo tocando temas de educación. Entonces, desde hace mucho, así como los niños preguntan al padre abogado de qué se encarga la abogacía, o le preguntamos al padre contador de qué se encarga la contaduría, desde hace mucho, aún luego de estudiar educación, tenía la duda: ¿qué es la educación? Esa es una pregunta muy importante que debe responderse al comienzo de todo proceso de construcción de un problema de investigación en el área educativa, y debe quedar claramente definido en su trabajo de investigación. ¿Qué es la educación? ¿Qué van a entender como educación? De allí que, trabajando en la coordinación del Programa Nacional de Formación de Educadores, veo la oportunidad de orientar el trabajo por el qué es la formación de educadores. Y, dados los procesos sociales de transformación en Venezuela desde el año 1999 en adelante, está también esa inquietud válida. ¿Qué hemos hecho en educación durante 2 décadas? Esta segunda pregunta, ¿qué hemos hecho en educación durante 2 décadas?, tiene enorme importancia en el proceso de investigación que realicé para la tesis doctoral. Entonces, les presento ahora un recorrido muy amplio, con detalles minuciosos que intentaré no detenerme tanto en ellos. Comienzo
asistiendo, uno de los profesores del doctorado en innovaciones educativas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, de la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas, me invita a que asista a la línea de investigación en filosofía del arte, la política y la educación en nuestra América que se desarrolla en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Allí conozco una categoría filosófica de Louis Douche denominada empalabramiento, y es esencial este aspecto que les voy a comentar. Es el sujeto, para conocer el mundo, necesita palabras con las cuales va a explicarlo, y esas palabras y apropiarse de esas palabras es lo que denomina Louis Douche empalabramiento. Entonces comienza el despertar por ese proceso de formación que va más allá de la capacitación. Entonces aparecen autores como Hans Gadamer, Gianni Battimo, Paul Ricoeur, Immanuel Kant, José Jimeno Sacristán, Lawrence Steinhaus y Jürgen Habermas. Comienzan a formarse ideas. Afortunadamente, en el proceso de formulación de estas ideas, orientando en ese primer momento la investigación al cómo es la formación de educadores, se incorpora al Programa Nacional de Formación de Educadores, la doctora Anabel Villarroel Moreno. Establecemos empatía, le comento sobre mi intención de investigación, le pido que me acompañe en la tutoría, acepta, y es para mí un reto trabajar con una experta de elevada profundidad en materia de la evaluación educativa, que va desde la evaluación del aprendizaje hasta la evaluación de la calidad, de la evaluación de la calidad y las evaluaciones internacionales. Luego les comentaré qué pasó con la evaluación. Nos planteamos entonces una arqueología de la formación docente. ¿Cómo ha sido, orientándonos por el concepto de acontecimiento de Paul Ricoeur, cómo ha sido la formación docente en Venezuela? ¿Cómo es? Y vamos a conocer esos detalles, esos cambios que han ido sucediendo. Entonces, luego de todo eso, aparecen los cuestionamientos. Desarrollamos un trabajo mirando con detalle cuáles fueron haciendo una descripción de cómo fue la formación docente en Venezuela desde la colonia hasta la actualidad. Y aparecen los cuestionamientos. 2 cuestionamientos fundamentales. Nos preguntamos, sí, pero ¿cuál docente? ¿Cuál docente? En Venezuela se le denomina jurídicamente docente a quien trabaja en el subsistema de educación primaria. Se puede ser docente, se denomina docente a quien trabaja en el subsistema de educación básica, que es tanto desde la escuela más temprana hasta el liceo. Entonces, ¿cuál docente? ¿El profesor de matemáticas? ¿El educador del jardín de infancia? ¿El maestro de primaria? Defíname cuál docente. Y el otro cuestionamiento es, ¿en qué etapa de la formación? La formación continua, la formación inicial, la actualización. Dígame cuál etapa de la formación. Bueno, dirimimos entonces esta diferencia. Ok, tendrá que ser el docente de educación primaria. Vámonos con el de primaria. Porque es posible
trabajar con ello. Existe la posibilidad. Se consiguen los programas, se consigue el plan de estudios, tenemos estudiantes de estudiantes de docencia en educación primaria. Se puede hacer un buen trabajo por allí. Lo definimos de esa manera. Pero hay otra inquietud. En ese momento había revisado, había hecho una evaluación de solamente 5. Recordarán ustedes que les dicen los antecedentes de la investigación. Usted se busca 3 tesis y usted dice de qué tratan y en qué se relacionan con la que usted va a hacer. El doctor Miguel Álvarez Cádiz, profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, me hizo esta recomendación. Mira, Mesones, ven acá. ¿Cómo tú me vas a decir? Normalmente recomiendan 3. ¿Cómo tú me vas a decir que tu trabajo es original, es diferente, es importante y es pertinente con solo 5 trabajos? ¿Tú sabes cuánto tiempo tiene la UNEFA trabajando este doctorado? ¿Tú te has visto más de 5 trabajos de aquí? Y me dijo, usted se va para la biblioteca ya, revisa una por una. Y tocó revisar 214 tesis doctorales. Y a partir de allí me construye el estado del arte. ¿Qué se ha hecho? Yo dije, bueno, paciencia. Una vez revisado los 214 tesis, en la primera, ok, trabajan este tema, en el otro trabajan este tema, en la otra trabajan este otro. Apareció entonces me apareció una red semántica, una red de conceptos, de relaciones, de prácticas, de métodos, de construcciones, de hallazgos. ¿Es para eso que se hace el estado del arte? Sí, es para eso que se hace el estado del arte. Es para eso que se revisan 5, y no 5, 20, muchas tesis, para saber qué es lo que se ha hecho hasta el momento y qué es lo que puedo hacer yo y cómo contrasto mi trabajo con lo que ya otros han hecho. No hay un rol fundador en un trabajo de investigación académica conducente a grado, a una titulación. Usted está necesariamente siguiendo el camino que otros trazaron. Camínelo de modo diferente. Es posible. Pero usted está siguiendo un camino. Conozca a quienes estuvieron por allí antes. Conozca los detalles de ese camino. Esa fue la invitación que hizo el doctor Álvarez Cádiz. Entonces, con la revisión de las 214 tesis doctorales, noté que había temas, el doctorado de innovaciones educativas, había temas muy orientados hacia la gerencia, hacia las áreas más amplias de la filosofía de la educación y otras corrientes filosóficas. Había mucho de evaluación, había mucho de didáctica. Y entonces me viene una pregunta, si aquella frase, currículo es todo, se repite con tanta frecuencia, ¿por qué? Me pregunté en ese momento, ¿por qué resulta que quienes trabajan currículo trabajaron solamente la parte de diseño, solamente la parte de evaluación? Y currículo era todo. Bueno, ya quedándome con el docente de primaria y el docente de pregrado, dije, bueno, vamos a mirar los planes de estudio. Lo que se hace en cada una de las instituciones, o por lo menos en 3. Habíamos previsto 5 instituciones de formación de educadores en Venezuela. 5 planes de estudio diferentes. Y eso lo contrastaremos con lo que ocurre en el Programa Nacional de Formación de Educadores. Era sencillo. ¿Cuál es el deber ser? ¿Y cuál es el es? Usted, en la brecha entre uno y el otro, encuentra
la explicación. No ocurrió en este caso así, porque afortunadamente, las transformaciones del problema de investigación, afortunadamente para aquellos días, la doctora Anabel Villarruel Moreno es designada como directora general de currículo del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela. E imaginen ustedes la experiencia de un doctorante teniendo como tutora a la directora general de currículo de la Nación, quien define los cambios que se van a hacer en la educación primaria y secundaria en Venezuela. Bueno, pero continuábamos porque no podemos cambiar el tema. El tema es el tema. El tema es el tema. ¿Qué aprende el educador? Eso es lo que nos iba a decir lo que nos iban a decir los planes de estudio. ¿Qué es lo que aprende el educador? Y eso que aprende el educador, entonces lo confrontamos con qué es lo que dice el diseño curricular de educación primaria, los planes de estudio de primaria, y vamos a tener plan contra plan. ¿Qué dicen los programas de formación, el diseño, el plan de estudios de pregrado en educación para la escuela básica, docentes de escuela básica, y qué es lo que debe hacer el docente de escuela básica? Sencillo. ¿Qué sabes? ¿Qué haces? Saber hacer, más nada. Llegó el momento en que nos dimos cuenta en la reunión con los miembros del jurado en la UNEFA. Van haciéndose avances del proceso de investigación, y estos avances se presentan ante el jurado para que orienten. En la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el doctorado en educación, de igual manera, vamos desde el primer semestre construyendo el tema de investigación, construyendo el problema de investigación, y se presenta ante un cuerpo de profesores para que emitan las opiniones al respecto. Para orientar el proceso, no podemos esperar llegar al final para recibir orientaciones, debemos orientar paulatinamente. Por eso es la importancia de que presenten sus avances para ir clarificando el camino, orientando hacia dónde seguir. Entonces, los planteamientos en ese momento, las observaciones en aquel momento fueron: muy bien, pero está muy general, está en el aire, no se parece a la realidad venezolana. Usted puede hacer lo mismo con cualquier plan de estudio en el extranjero, sin irse al extranjero, y le da un resultado, y no pasa nada. Bueno, ocurrió así. Ya había un trabajo, ya estábamos avanzando desde la experiencia, y con todo eso nos dimos cuenta, sí. Les comenté al comienzo una inquietud que parecía que no era muy oportuno llevarlo a la universidad, a la academia. ¿Cómo es eso de lo que se ha hecho en educación durante los últimos 20 años en un país tan politizado como Venezuela, en el que si usted va a algunos espacios es mejor no hable de política? No hable de política. Pero los académicos en ese momento pidieron política. Demuéstreme qué es lo que se ha hecho. Ya se verá si está bien o si está mal. Es más, si usted tiene alguna posición, defiéndala. Yo me sentí atemorizado. Y como me sentí atemorizado, entonces, aquí es donde viene el concepto: subirse sobre hombros de gigantes. Busqué escritos de distintos
investigadores y de académicos de elevada talla y de notorio reconocimiento, y todos con clara orientación política. Algunos claramente opositores al gobierno venezolano y otros claramente defensores del gobierno venezolano. Pero estamos revisando los libros, estamos revisando documentos. Los documentos son importantes, son esenciales. En el documento, usted puede entrevistar al documento, usted puede preguntarle al documento y el documento le dirá muchísimo. Puede incluso decirle aspectos que en función de la historia usted notará como silencios, y hay silencios que son muy elocuentes. Usted podría preguntarse por qué en tal documento no se habla de tal cosa. Si ese tema era muy importante en ese momento. Pero emerge así la categoría procesos curriculares y entonces nos preguntamos, ok, ¿qué ha ocurrido en la educación en Venezuela? ¿Con quién? ¿Qué ha ocurrido en la educación con los docentes de primaria? ¿Qué ha ocurrido en la educación en los docentes de primaria desde 1999 hasta el año 2019, que fue cuando se presentó la tesis doctoral? Bueno, pero había que darle cuerpo, había que darle forma, sentimiento, sujetos, personas, carne, hueso, nervios, piel. Hay veces que estamos en los lugares adecuados y no nos hemos dado cuenta. En ese momento tenemos en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en donde yo trabajo, a la profesora Marianne Hanson Flores. La profesora Marianne Hanson emprendió durante su ejercicio como ministra de Educación Universitaria, ministra de Educación para el subsistema de educación básica, las transformaciones más importantes que se han desarrollado en la educación venezolana durante los últimos 20 años. Con ella aparece la gran novedad de esta década anterior, que fue el programa Canaima Educativo, el proyecto Canaima Educativo, que es la incorporación de contenidos multimedia y la entrega al niño y a la niña de un dispositivo electrónico, de una computadora para el quehacer escolar, y la entrega de la colección Bicentenario. La colección Bicentenario es un cuerpo de textos no. La entrega de recursos pedagógicos impresos para fortalecer lo que ocurre dentro del aula. Un cambio muy importante porque ataca a las editoriales. No porque el negocio editorial sea malo, sino porque el negocio editorial es un negocio. Y como negocio implica el intercambio monetario. Es importante y asumo que es necesario que el Estado garantice que todo niño y toda niña en el proceso educativo disponga de los materiales para cumplir con su escolaridad. Así lo garantiza el Estado venezolano. Esto no necesariamente ocurre en todos los países, esto no necesariamente ocurre en todos los lugares. No es un texto, no es
un texto oficial con el que deba aprenderse todo de manera rígida. Es un recurso que junto a otros produce una construcción del saber en la niña y en el niño. Entonces, ¿a quién teníamos en la Universidad Bolivariana de Venezuela? A la que fue ministra, a la profesora que fue ministra de Educación, a la profesora que fue directora general de currículo y viceministra de Educación en el momento que estaba la profesora Marian Hanson, la doctora Maigualida Pinto. Y decimos en Venezuela, sus cercanos conocidos, que es la mujer que más sabe de currículo dentro del país. Pero entrevistarlas no iba a ser muy sencillo. O sea, acercarse a quien fue ministra. No vale, sí fue fácil. Fue fácil en el sentido de acceder a ella. Complejo porque tenía que prepararme para la entrevista. ¿Qué le pregunto? ¿Cómo se lo pregunto? ¿Dónde se lo pregunto? Afortunadamente una profesora, una formadora de educadores de largos años facilitó, como es la profesora Marian Hanson, facilitó la entrevista, orientó, debatimos con ella en la recolección de datos y se produjo un trabajo muy, muy ameno. Además, la profesora Maigualida Pinto suministró muchos de los materiales que se desarrollaron durante su gestión en la Dirección General de Currículo. ¿Y con quién más trabajamos? Oye, solamente la perspectiva gubernamental. Además de eso, tuvimos 4. Hicimos diálogos, reflexiones, conversaciones de largo tiempo, incluida una estadía en la Dirección General de Currículo para conocer y familiarizarme con los procesos que allí se desarrollan. Y vamos a ubicar a 4 grandes grupos de informantes. Las informantes ministeriales, o generadores de política, las informantes ejecutoras de la política, las informantes madres y las informantes decisoras. Vamos a ordenarlo mejor. En las informantes la informante decisora fue la exministra. Las informantes ministeriales, trabajadoras de la Dirección General de Currículo con 30 años de experiencia en esa dependencia ministerial, que conocieron la transformación educativa o la reforma educativa del año 1996 y participaron activamente en el diseño curricular, en el Currículo Nacional Bolivariano del año 2007, y participaron en el proyecto Canaima y participaron en la colección Bicentenario y aún están en el Ministerio de Educación. 30 años de experiencia son un enorme tesoro para un proceso de investigación. Preguntemos a quienes estuvieron entre nosotros, preguntemos, consultemos, vamos a interactuar con ellos, porque de todo lo que conocen, mucho será muy importante para nuestro trabajo de tesis doctoral. Además de eso, ya tenemos la informante ministerial o decisora, la informante decisora, las informantes ministeriales, las informantes ejecutoras, una formadora de educadores que fue maestra, supervisora, directora, jubilada en una entidad federal venezolana cercana a la capital. Vamos a revelar en este caso que se trata de la profesora Leida Guanches,
que en ese momento era la coordinadora nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores. Una experiencia acumulada también de muchos años en el área educativa, puesta al servicio, una mujer que vivió la reforma curricular del año 1996 y participó activamente en todos los procesos de los últimos 20 años, los procesos educativos de transformación de los últimos 20 años. Una directora en una escuela primaria, en una zona popular de Caracas, y la maestra de un colegio privado caraqueño. Colegio privado, hablamos de los centros educativos de administración particular, de capital particular, administrado por empresas. Están casi todos los actores involucrados, pero faltaban las madres, faltaban las estudiantes de educación, faltaban las maestras de educación en primaria. Y este grupo también fue consultado y lo titulamos el grupo Madres. Pero no cualquier madre, madre, maestra y estudiante de educación. Gente, todas mujeres. Gente con la que se puede hablar de educación no solo desde la perspectiva académica, sino desde la vivencial, desde la práctica, desde la familiar. Con todas estas informantes ocurrió el diálogo, la interacción, y entonces ¿qué trajimos al documento final? Emergieron las relaciones teóricas. Cómo es que lo que se hace, lo que se conversa en los organismos internacionales influye sobre la legislación venezolana, cómo la legislación venezolana influye en la estructura del sistema escolar, cómo la estructura del sistema escolar determina, además del plan de estudio, cuáles son las prácticas y los haceres dentro de la escuela y dentro del aula, qué es lo que se enseña, cómo se enseña, quién lo enseña, cómo se evalúa el aprendizaje, cómo se evalúa la calidad educativa, cómo se evalúa y cómo todo esto interactúa entre sí, de modo que los conceptos, categorías y aspectos que habíamos aprendido en la maestría de planificación de procesos sociales de transición también aparecieron en la tesis doctoral. Aparecieron las relaciones teóricas, la política educativa y, muy importante, en Venezuela, la tesis del estado docente del doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa. Pero durante uno de los encuentros previos a la defensa final, otro de los miembros del jurado nos pregunta: está bien, usted quiere conocer, pero si usted quería la tesis del estado docente de Luis Beltrán Prieto Figueroa, usted sacaba una fotocopia del libro y eso era suficiente. Dígame, ¿para qué le sirve el estado docente? Dígame si ese estado docente, pensado hace muchos años en otra forma de interacción, de dinámica con los sujetos de la educación y con el Estado mismo, si eso todavía está vigente o habrá que hacer alguna resignificación. Ya va, me toca resignificar el estado docente de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Bueno, tocó. ¿Cómo se hace un cuestionamiento a un teórico de tan elevada talla? Defendido por unos y atacados por otros, pero ¿cómo se hace
de forma seria y responsable. Ok. La tesis del Estado docente plantea la función de Estado, el manejo desde las instancias más altas de decisión de los asuntos más importantes, pero hay otros aspectos necesarios. Recurrimos entonces a una escuela para comunidad, una escuela de la comunidad. Este es un artículo presentado ante la UNESCO, o una reflexión desde la práctica presentada en la UNESCO por Svetan Todorov. Esteban Besnadov. Esteban Besnadov, del Instituto Educativo de Belgrado, presentaba en ese momento cómo en Yugoslavia, en la década de los 70, la comunidad se encargaba de la escuela. Se encargaba de la escuela en su administración, en la contextualización de los contenidos. Si querían estudiar, para estudiar historia patria, la historia contemporánea, en esa escuela de la comunidad en Yugoslavia se hablaba con los veteranos de la guerra patria para conocer los aspectos. Entonces el abuelo de los jóvenes iba y le hablaba a la clase sobre su participación en un importante acontecimiento para ese país. Se aprendía las ciencias naturales desde la visita a la fábrica, desde la práctica de la agricultura, toda una serie de aspectos en los que además el trabajo estaba interrelacionado, el trabajo de la comunidad, el trabajo de los educadores y la participación de los niños en función de sus intereses y necesidades con miras al bienestar colectivo. Además, hay una obra de la psicóloga venezolana Aida Vázquez, también de larga data, que refiere cómo en las zonas rurales y en los suburbios parisinos se trabajaba una educación diferente, con sujetos diferentes, con los niños y con la educación institucional, los niños dentro de los internados. Otra educación muy distinta. Y cómo negar, además de eso, la experiencia del instituto de la profesora Belén San Juan en Caracas, las repúblicas escolares, a ser republicanos desde la infancia. Cuando luego de toda la revisión, primero conceptual, después contextual, la mirada en detalle de lo que habían realizado otros investigadores, la conversación con los actores sociales de los últimos 20 años en el quehacer educativo, y que te digan, confronta ahora la tesis del Estado docente de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Ya había elementos junto con estos otros tres referentes que les menciono, y apareció una resignificación del Estado docente para el quehacer desde la comunidad. El jurado quedó satisfecho en ese momento. El investigador quedó satisfecho en ese momento. La tutora quedó satisfecha en ese momento. Entonces, si observamos que al comienzo se pretendía una arqueología de la formación docente, ¿cómo es que se enseña
a enseñar, cómo es que se aprende a ser educador. Y terminamos con la mirada de los últimos 20 años, de los cercanos 20 años, de qué se ha hecho en educación primaria en Venezuela, cómo lo han hecho los educadores, explicado por los educadores, por los padres, por las madres. La intención de la política educativa presentada desde quienes la diseñaron, entonces vemos que sí es posible, útil, incluso hasta necesario, abrirse a las transformaciones en el planteamiento del problema de investigación. ¿Qué ocurre qué ocurre en todo este caso? Hay que saber quién soy, qué es lo que conozco, qué me interesa, en dónde me desenvuelvo. A partir de allí, de este triángulo, qué conozco, qué me interesa y en qué me desenvuelvo, y en el centro estoy como sujeto investigador que busca conocer una realidad una realidad dentro de la que me encuentro sumergido. Si tengo en cuenta que la realidad es dinámica, cambiante, si cambia el contexto y cambia el sujeto, ¿cómo no va a cambiar más aún el proceso de investigación? Entonces, con todo esto tengo que nutrir de conceptos, de prácticas, de experiencias, de saber, y es a partir de allí que puedo definir cuál va a ser el procedimiento que voy a aplicar para producir ese nuevo conocimiento. Cerramos la presentación de hoy de igual manera con una cita seleccionada por Noah Eystein en su libro La ciencia de la educación comparada, donde una selección del cuento Alice en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, y dice: el conejo blanco se caló los lentes y preguntó: ¿por dónde debo empezar, Su Majestad? Comienza por el principio, decidió el rey con mucha seriedad, y sigue hasta que llegues al final. Entonces, detente. En un proceso de investigación, si su atención está centrada en el tema y en el quehacer de la indagación, usted está investigando y está produciendo conocimiento y está investigando aun cuando crea que se encuentra descansando o divirtiéndose. Para ello es esencial: centre su problema de investigación. Recurra a su experiencia, a su conocimiento, a su saber, a lo que otros han escrito. Y a partir de allí, dedíquese a avanzar en esa construcción del nuevo conocimiento. Mi nombre es Luis Mesones, para el doctorado en educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este fue el encuentro de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Vladimir Miró, candidato a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua en la lista de los candidatos del Gran Polo Patriótico. Pero quizás una de las cuestiones que debemos asumir con mayor interés y con mayor ahínco en el debate social en estos momentos tiene que ver con la derivación entre conocimiento e información. Allí se ha dado un debate intenso y muy importante en el mundo sobre lo que significa estar lleno de información, tener acceso a los medios de información, y luego lo que sería el conocimiento, la interpretación de lo que allí se está generando y se está sucediendo, a partir, por supuesto, de una comprensión exacta del origen de esa información, del contexto en que se genera esa información, y por supuesto hacia quién llega, quién interpreta y quién genera parte de ese conocimiento.
los últimos 20 años, 15 años, hemos vivido un proceso acelerado del desarrollo de la información a partir de las nuevas tecnologías. Pero eso nos pone en duda, entonces, que la información no necesariamente tiene que generar conocimiento per se. Allí tiene que haber toda una serie de instrumentos, de instrumentación, para no hablar de métodos científicos, porque si hablamos de métodos científicos entraríamos también en otro cuestionamiento que tiene que ver con lo que hasta ahora conocemos como método científico y su realidad para llegar a un conocimiento concreto. Me refiero, por ejemplo, el problema de una hipótesis, el problema y la hipótesis de una investigación científica que tenga como norte original conocimiento. Allí se han producido cambios en la concepción de esa noción. Hay cambios en lo que significa entonces el estudio por per se, es decir, si un dato que utilizamos realmente es un dato, porque para que realmente se convierta en un dato, eso tiene que repetirse X cantidad de veces. Ahora, en las ciencias sociales, para que eso se repita X cantidad de veces, es muy difícil, no es igual que en el campo de la ciencia aplicada, donde también se dice que es un dato porque se repite X cantidad de veces, pero no se genera, no se produce bajo las mismas condiciones que allí están presentes. A esto me refiero, por tanto, porque el método de investigación, el método para arribar al conocimiento también ha moderado su forma conceptual a lo que estamos acostumbrados a pensar y a guiarnos. Es importante entonces conocer esta información, cómo se origina esta información, de dónde deriva esta información, el objeto de esta información, para luego pasarla a una segunda cesta, a una segunda canasta, para entonces generar la interpretación que ella está generando. Por supuesto, ahí entra entonces los elementos de subjetividad, por lo tanto, aquí se nos va a poner un eslabón superior. Qué tan subjetivo sea tu interpretación, tu conclusión acerca de un conocimiento. Y eso, por supuesto, requiere del consenso de varios sujetos sobre un conocimiento, sobre un determinado hecho, que haya derivado un conocimiento en un hecho. Para poder consensuarlo, debería entonces tener los elementos suficientemente coincidentes. No es solamente el método quien te da la coincidencia en el análisis y la interpretación de esa información. Nos enfrentamos a una sociedad en que nos abruma la información, pero debemos entonces tener claro la búsqueda de ese conocimiento no está sujeto solamente al hecho informativo, sino que está realmente vinculado a la interpretación subjetiva del individuo, a la interpretación interna del individuo, que para que se consolide como un conocimiento generalizado debe tomar el consenso de varios sectores. De manera tal de que aquí en este espacio, al igual que el problema, cuando hablamos de un problema, nos situamos en el hecho general del problema, pero no interiorizamos, no problematizamos, tal como acude a la teoría de uno de nuestros filósofos más importantes en América Latina, que dice que hay que problematizar los problemas para poder entonces llegar a conclusiones ciertas, a conceptos ciertos que luego esos conceptos se materialicen, se concreten, concepto tras concepto, nos lleve a una conclusión más firme sobre un elemento de conocimiento. Y nadie se devuelve, en eso no hay confusión. A mi comandante Chávez no le pago con traición. Vamos juntos con los sueños de nuestro libertador. Yo no me quedo en la casa,
llama la revolución. A mi patria Venezuela sigo ofrendando mi amor. Por eso el 6 de diciembre voto con el corazón.